Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? El día de hoy vamos a mencionar algunas de las anécdotas que nos hicieron llegar o historias acerca de este gusto que tenemos. Y pues, sin más que decir, empecemos con la primera anécdota. A mi mamá le pasó esto. Antes de la pandemia iba a diario al gym y estaba musculosa y siempre criticaba a las mujeres gorditas. Mi vecina estaba súper gordita y mi mamá siempre decía, qué pena, ¿qué se sentirá estar así de gorda? Y cuando tendía su ropa, después de lavarla, mi mamá se burlaba de sus calzones gigantes. Decía que eran paracaídas. Llegó la pandemia y mi mamá no pudo entrenar y se la pasaba comiendo. En cambio, mi vecina entrenó en su casa y ahora los papeles cambiaron y mi vecina está atlética y mi mamá está súper gorda. Ahora mi vecina le hace burla cuando la ve y le pregunta, ya no vas al gimnasio, ¿verdad? Así se nota por esa mega panza que ahora tienes. Y le da una palmada en su ahora gran vientre. Por lo mismo mi mamá en lugar de volver al gym se desanimó y ahora come más y más y sigue engordando. Eso sí, ella se niega a usar calzones de paracaídas como los llamaba. Y siempre poniéndose los que solía usar en el gimnasio. Pero por cierto, ya reventó varios calzones por lo grande de su panza y pompis. Bueno, esta es la anécdota número 1 y pues sí, así pasa, a veces da muchas vueltas la vida y por eso no hay que criticar a los gorditos. Ahora empecemos con la anécdota número 2. Hola amiga Mac, me encantan tus videos, ojalá sí puedas leer mi historia. Te contaré sobre algo que me pasó hace ya unos años. Mi hermana y yo éramos muy unidas, tanto que nos apodaban las cuatas, sin serlo. Ella es un año mayor que yo. Teníamos el mismo grupo de amigos y casi todo lo hacíamos juntas. Cuando entramos a la preparatoria algo pasó, nos empezamos a distanciar mucho. Antes de la prepa éramos delgadas, pero cuando estábamos en la prepa mi hermana comenzó a subir mucho de peso. Algo que recuerdo mucho y que me marcó un poco para entrar a esta comunidad fue cuando un día nos quedamos solas en casa. Mis papás fueron a un retiro espiritual o algo así. Yo quería hacer una fiesta con muchos amigos. Ya sabes, casa sola. Sí, pero ella me dijo que no quería hacer nada de eso, que mejor nos pusiéramos a ver películas. Yo la neta me enojé un buen porque me chocaba que ella fuera tan antisocial. Y pues hice mi fiesta valiéndome mal. Ella se salió de la casa muy molesta. Ella hizo su berrinche y pues yo igual molesta me salí para comprar botanas y refrescos para mi fiesta. Yo creo me salí como a las 4 de la tarde y regresé como a las 8 p.m. Ya con todo para armar la mega party de mi vida, pero cuando abro la puerta y entro, no me vas a creer lo que encontré. Mi hermana estaba acostada en el sillón, medio dormida con un montón de bolsas de papa y panecitos alrededor de donde ella estaba acostada. Obvio las bolsas ya abiertas y vacías. Ay, qué genial. La panza de mi hermana estaba tan hinchada de tanto comer que el pantalón estaba desabrochado. Y no me fijé bien la verdad, pero creo que un botón del pantalón había reventado. Yo estaba muy agitada. La verdad no sabía por qué en ese momento. Me acerqué a ella que aún estaba como dormida y despierta en el sillón. Bueno, dice una grosería. Su panza con mi dedo índice. Ah, no. Ok. Pinché de pinchar, ok. Pinché su panza con mi dedo índice, era increíble la sensación, era muy similar a la de una pelota de playa que había inflado al máximo. Lo más chistoso de esto es que ella después de un rato se fue a su recámara porque empezaron a llegar mis invitados, empecé a subir a todos, creo que pasó como una hora y cuando
Y para cuando me di cuenta, ella estaba sentada en la cocina comiendo de las botanas que compré. Quedé asombrada, yo creí que con la cantidad de panes que había comido esa tarde no volvería a probar bocado hasta el otro día. A partir de aquí me di cuenta de mi gusto hacia el aumento de peso. Yo peso 68 y hay actualmente 180 kilos y en aumento, jajaja. Muchas gracias por tu tiempo, Mac. Espero que igual esta historia le sirva a alguien más. Pues la verdad no sé si sea así como una historia real o sea una fan, no sé si puedo decirlo, fantasía de alguien, pero ajá, un roleplay, pero está Roleplay con guiones y todo. lo que sea de las dos está interesante. Gracias por mandarlo. Anécdota número 3. Vamos a ver. Hola Macpechugas, me gustaría mucho que cuentes mi anécdota, pero por favor no digas quién soy. No, sí, el anonimato. Pues de hecho, los nombres que ponen casi nunca son los reales. Como que en este tipo de gusto estamos dentro de un closet, por así decirlo, porque pues yo también uso máscara, entonces es por la sociedad y por evitar problemas, pero bueno. Lo que te voy a contar me pasó hace una semana y la verdad en ese momento sí me asustó. Yo entré a esta comunidad de SSBBW por mi novio. Por un novio que tenía. Yo siempre he sido de cuerpo muy robusto y pues por lo mismo siempre he batallado con mi autoestima. Pues es que no va ligado una cosa con otra, pero bueno, en parte sí. Mis sentimientos se suelen lastimar muy fácil por un simple comentario sobre mi peso, pero ya conociendo esta comunidad te vas a ir olvidando poco a poco sobre ese tema, pero bueno. Hace una semana discutí con mi expareja y pues la pelea se originó porque en 6 meses no he subido nada de peso. Cuando lo conocí a él pesaba 150 kilos, actualmente estoy en 238. La verdad ya me cuesta trabajo hacer muchas cosas, eso es cierto. Caminar se ha vuelto muy difícil, no logro aguantar más de 3 minutos de pie. Pues es que si caminas y tratas de hacer un poquito de actividad, pero sigues comiendo así como que la misma cantidad, puede ser que conserves un poquito, ¿cómo se llama? ¿Condición? La condición, ajá, que conserves la condición por más tiempo hasta que ya llegue a un peso en el que no se puede. 200, ¿qué? 200. 38, bueno, también depende de cuánto midas Pero y así. 240. Bueno, también, ¿verdad? Si es de pera o manzana. O si eres alta, porque si eres alta no es tanto. Es que son varias cosas a considerar, pero en fin. Siempre estoy buscando dónde sentarme. Debido a esto he intentado cambiar mis hábitos alimenticios sin que él se diera cuenta. Pues es que esto está mal, o sea, hay parejas que están en este mismo grupo que no te van a obligar, o sea, si tú ya estás ahí, nada más con verte comer y verte cómo estás, si tú quieres bajar de peso, pero con que te sigan viendo comer está bien, o sea, no todos estamos así, pero deberías de buscar a alguien más. Y pues el resultado es que ya no he subido nada de peso, pero pues apenas la semana pasada se enteró. Se molestó mucho, dijimos muchas cosas que la verdad me dejaron muy dolida. No, es que en cualquier pareja, no necesariamente que estén metidos en esto, deben de estar de acuerdo siempre. Esa tarde que discutimos me sentía muy molesta y triste a la vez. En mi cabeza solo escuchaba que él quería a una mujer más obesa sin pensarlo. Sin pensarlo, esa misma tarde mandé a pedir una tonelada de comida. Pues no creo que una tonelada, ¿verdad? Pero comiste mucho. Pizzas, hamburguesas, comida china. Por donde vivo hay un lugar donde preparan los mejores rollos de primavera y pues me di vuelo. Gasté casi la mitad de mi quincena en comida. Para ser exacta, pedí 3 hamburguesas, la más grande que había, como 10 guisados de comida china con arroz y pasta,
como 21 rollos primavera, una pizza familiar de esas de 8 rebanadas. No lo sé. Bueno, sí he visto a Evin Davenport, por ejemplo, comer tanto. Pero no sé. Pues si pesa 240 kilos. Prácticamente. 50, pues sí puede ser, ¿no? Igual y sí. Bueno, si se puede, mándanos un video de evidencia. Adjunta evidencia en el siguiente. En la siguiente anécdota. No, ese es un comentario. A los siguientes que nos manden anécdotas, adjunten evidencia, por favor. Y 1,5 litros de refresco. Me sentía tan abrumada que empecé a comer de una manera muy rápida. Prácticamente tragaba la comida. La pizza y el arroz desapareció en menos de 15 minutos. La verdad era mucha comida y honestamente yo sabía que no terminaría con toda. Pero estaba muy equivocada. Después de casi 1 hora de estar comiendo, terminé con todo. No quedó nada. Ese enorme banquete estaba ahora dentro de mi estómago. El botón de mi pantalón casi revienta, y digo que casi revienta porque cuando lo rocé con mis dedos para desabrocharlo, el botón se soltó solo por la presión que hacía mi barriga. Quedé sorprendida y espantada. Más porque aún podía seguir comiendo. No, pues sí. Me sentía llena, pero no tan llena como para parar de comer. Ya no tenía hambre, pero de haber querido, y si hubiera tenido más pizza, estoy segura que hubiera seguido comiendo. Nunca he comido hasta más no poder. Siempre me detengo porque creo que ya comí suficiente. O porque alguien me dice que estoy comiendo mucho. Y por lo que descubrí esa tarde, mi límite para llenarme es gigante. Sí, yo también creo que sí. Bueno, esa fue mi anécdota. Gracias por leerla. Me gustan mucho tus videos y ojalá y algún día puedas contar mi historia en tu canal. Saludos a Mac Pollito. Saludos, Mac Pollito. Y un fuerte abrazo para ti. Un fuerte abrazo también para ti, amiga. A tu canal me da alegría. Tu canal me da alegría. Los videos de las caricaturas son muy graciosos. Sí, un poco. Y pues bueno, estas fueron las 3 anécdotas del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna anécdota, no olviden mandármela al Facebook. Y como les digo, si tienen evidencia adjunta, pues mándenla. Sería genial. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle manita arriba y suscribirse. Y pues ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante. Hasta la próxima.